¿Alguna vez imaginaste que una confesión tan dolorosa podría desencadenar la reacción más inesperada? Hoy te voy a contar cómo le fui infiel a mi esposo, pero lo que jamás pude prever fue cómo él reaccionaría y cómo esa respuesta cambió por completo todo lo que creía saber sobre el amor y el matrimonio. Quédate conmigo para descubrir cómo un error lo cambió todo en mi vida y, sobre todo, cuál fue la impactante verdad que me dejó sin palabras. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Desarrollo. Mi nombre es Laura y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Estaba casada con Javier desde hacía 8 años. Siempre creí que éramos felices. Nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas en las que todo el mundo parece encajar perfectamente menos tú, pero luego él se acercó y desde ese día nunca más nos separamos. Compartíamos muchas cosas: el gusto por la literatura, el cine independiente, las caminatas largas los domingos por la mañana. Me encantaba la estabilidad que me daba estar con él, esa seguridad que te envuelve cuando sabes que, pase lo que pase, tienes a alguien a tu lado. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que era normal sentirse así, que todos los matrimonios pasaban por fases y que pronto volveríamos a sentirnos cercanos. Pero mientras más intentaba no pensar en ello, más se profundizaba el hueco en mi pecho. Comencé a sentirme sola, atrapada en una rutina que no me pertenecía, con un hombre que, aunque me amaba, parecía haberse alejado de lo que alguna vez fuimos. Entonces apareció él, Tomás, como un rayo de luz en medio de la monotonía. Lo conocí en una conferencia de trabajo. Era un colega de otra empresa, con el que no tenía más que un par de interacciones profesionales. Tomás era todo lo que en ese momento me faltaba. Él era apasionado, seguro de sí mismo, y me veía de una manera que hacía años no sentía. No era solo la atracción física, aunque no voy a mentir, eso también estaba presente, pero era la forma en la que me hacía sentir escuchada, vista. Al principio lo negué. Era solo una conversación inocente, una sonrisa compartida. Pero con el tiempo, esas pequeñas interacciones se convirtieron en algo más. Había un fuego que no podía ignorar y pronto me encontré atrapada en una red de emociones que me llevaron a cometer un error del que nunca pensé que sería capaz. Recuerdo esa noche con tanta claridad que duele. Habíamos salido de un evento de trabajo, uno de esos cócteles donde todo el mundo finge estar interesado en las charlas interminables sobre cifras y metas anuales. Tomás y yo habíamos hablado más de lo habitual, riendo por cualquier cosa, perdiendo la noción del tiempo. Nos despedimos de los colegas y cuando me ofreció llevarme a casa, acepté sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue corto, pero intenso. No hablamos mucho, solo una tensión que llenaba el aire, que parecía gritar lo que ambos sabíamos que iba a pasar. Cuando llegamos a mi casa, en lugar de salir del coche, me quedé unos segundos mirándolo. Él no dijo nada, solo me miró con esos ojos que me habían atrapado desde el principio. Lo siguiente fue un borrón de sensaciones, su mano rozando la mía, su cuerpo acercándose al mío. Nos besamos, y ese beso lo cambió todo. Cuando todo terminó y Tomás se fue, la realidad me golpeó como una bofetada. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de hacer. La culpa comenzó a invadirme como un veneno, quemándome por dentro. ¿Qué había hecho? Me había dejado llevar por una fantasía, había arriesgado todo por un momento de debilidad. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en cómo me había sentido. ¿Qué significaba eso? ¿Que ya no amaba a Javier? ¿Que estaba buscando algo que él no me podía dar? Las preguntas me atormentaban, y aunque intentaba convencerme de que podía guardarlo en secreto, la verdad es que no podía vivir con ese peso. Después de aquella noche, todo cambió entre Javier y yo, o al menos yo sentí que cambió. Cada vez que lo miraba, sentía que podía leer en mis ojos lo que había hecho. Me volví distante, fría, incapaz de mirarlo a los ojos sin sentir una punzada de culpa en el pecho. Él notó el cambio, claro que lo hizo, pero no lo mencionaba. Antes de seguir suscríbete,
dale like y comparte. No pude aguantarlo más. Sabía que tarde o temprano tendría que confesar. No podía seguir viviendo con ese secreto. Una noche, mientras cenábamos en casa, sentí que el peso de la culpa me asfixiaba. Dejé los cubiertos, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. Lo miré a los ojos y supe que tenía que hacerlo. Javier, hay algo que necesito decirte. Mi voz temblaba y él levantó la mirada, extrañado. Te fui infiel, solté de golpe antes de que pudiera pensarlo mejor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo me miraba, esperando que dijera algo más. Pero no había más que decir, solo esperar su reacción. Esperaba lo peor. Esperaba gritos, lágrimas, que me echara de la casa, que me dijera que todo había terminado. Ya me veía recogiendo mis cosas, buscando un lugar donde quedarme, enfrentándome al final de lo que había sido nuestra vida juntos. En lugar de explotar, Javier simplemente se quedó en silencio. Me miró durante lo que parecieron minutos eternos, sin decir una palabra. Luego, con una calma que me dejó helada, dijo: «Sabía que algo estaba mal, pero no quería enfrentarlo. No sé qué decir, Laura». Su voz no estaba cargada de enojo, ni siquiera de tristeza, solo de una extraña resignación. Fue como si hubiera esperado que esto sucediera, como si mi traición no hubiera sido una sorpresa. Eso me dejó sin palabras. Nunca había imaginado que reaccionaría así, que aceptaría lo que había hecho con tanta serenidad. Me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Tal vez también fui infiel, de otra manera, mucho antes. Nos quedamos hablando hasta la madrugada. Fue una conversación llena de confesiones, de verdades que nunca habíamos querido enfrentar. Me habló de cómo se había sentido distante durante años, de cómo había perdido la pasión por nuestra relación mucho antes que yo. Me confesó que, aunque no había estado con otra mujer, había dejado de esforzarse por hacer que nuestro matrimonio funcionara, y eso, en su opinión, era una traición tan grande como la mía. Después de aquella noche, todo cambió entre nosotros. Ya no había secretos, ya no había mentiras, pero la verdad es que esa revelación no nos hizo más cercanos, sino que dejó al descubierto las fisuras que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Nuestro matrimonio, que siempre pensé que estaba cimentado en una base sólida de confianza y amor, se había ido desgastando poco a poco, hasta que no quedó nada más que una estructura vacía. De alguna manera, me di cuenta de que ambos habíamos sido infieles, no solo físicamente, sino emocionalmente, alejándonos el uno del otro, sin darnos cuenta. Lo que sucedió con Tomás no fue la causa del problema, fue solo el síntoma de algo mucho más profundo que ambos habíamos ignorado por miedo o comodidad. Comenzamos a hablar más después de aquella confesión. Parecía que, por primera vez en mucho tiempo, podíamos ser honestos el uno con el otro. Pero, irónicamente, esa nueva honestidad nos mostró que ya no éramos las mismas personas que se habían casado 8 años atrás. Habíamos cambiado, crecido en direcciones opuestas, y aunque el cariño seguía allí, era evidente que no era suficiente para sostener lo que alguna vez tuvimos. No había odio ni resentimiento, solo una especie de tristeza compartida por lo que habíamos perdido. Decidimos darnos un tiempo, tomar distancia para pensar en lo que queríamos realmente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la infidelidad fue solo una parte de una cadena de eventos que nos llevó al final de nuestro matrimonio. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice, pero sé que esa experiencia me enseñó mucho sobre mí misma, sobre mis necesidades y sobre el valor de ser honesta, no solo con mi pareja, sino también conmigo misma. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera hablado antes, si hubiera tenido el valor de enfrentar mis sentimientos en lugar de buscar una solución en alguien más. Pero ya no puedo cambiar el pasado, solo aprender de él. Y aunque nunca imaginé que esta sería la conclusión de mi historia con Javier, al final fue su reacción la que me dejó sin palabras y me hizo entender que el verdadero amor no siempre es suficiente, pero la verdad siempre lo es. Conclusión. No olvides suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.